Hola, buenas, bienvenido a otro nuevo tutorial. En este caso tenemos que realizar un tablón de anuncios, ¿vale? En el que tenemos que añadir nuevas entradas que van a contener un título, un contenido, la fecha de publicación, la fecha en la que se realizó la entrada y el autor, ¿vale? Con una serie de restricciones. Y luego eh, tenemos que poder tanto eliminar como modificar. Así que tendremos primero lo que estamos viendo, que es nuestro eh, índice, o sea, nuestra página de inicio, que es esta, que en principio como no hay nada, ¿vale? Y lo curioso de esto es que no vamos a usar MySQL, sino que vamos a usar un fichero JSON. Aquí tengo puesto un fichero de ejemplo en el que, si podéis ver, vamos a intentar abrirlo desde el navegador. Redes. ¿Vale? Tenemos el título. Entonces, esto de aquí, al empezar con corchete, lo que vamos a decir es que va a ser como que va a ser un array. Así desde PHP luego lo tenemos todo como con array, en vez de por objetos. Entonces simplemente aquí guardamos todo el contenido y vamos recorriendo todo, ¿vale? Aquí tenemos puesto un identificador, que es la forma en la que me he apañado yo para saber luego cómo modificar o eliminar la entrada. Y nada, el fichero en el que se va a guardar se va a llamar contenido, no contenidos. Por lo que, bueno, perdonadme si escucháis la voz un poquito así, es que estoy un poco resfriado y tenía que grabar el vídeo. Así que perdonad si me escucháis más raro de lo normal. Bueno, pues lo que iba diciendo, que este simplemente he renombrado el fichero para poder tener un fichero de ejemplo, pero el fichero en el que se va a guardar todo se va a llamar contenido. Y eh, lo primero que hacemos, simplemente, ya ves, nuestro fichero index, que es más que nada, un simple HTML con PHP incrustado en el que definimos la zona de horario por defecto para el tema de la fecha, a la hora de la publicación. Aquí lo que hacemos es comprobar si el fichero existe. Y si el fichero existe, pues para leer las entradas. Y si no existe, pues no se le agrega nada. Es como en este caso, que como todavía no existe. Aquí lo que hago también son dos cosas. A ver, primero si existe. Y luego aquí, al hacer un count, lo que digo es, si el contenido del fichero, como todo se pasa a array, ¿no? Con el decode, por eso hay el tema de los corchetes. Entonces aquí, al ser todo un array, lo que compruebo es que si el array tiene tamaño 0, significa que no hay ninguna entrada, pues simplemente muestro no hay ninguna entrada. En este caso, podría hacerlo. Aquí no muestro nada de que no hay ninguna entrada. Aquí lo que pasa es que es como si el fichero no tuviese, ¿sabes? Como no, está el fichero, como el fichero no existe, pues no se mostraría nada. Pero bueno, eso es tan simple como aquí, si os fijáis, cierra aquí, pues puedo poner un else, pues echo, no hay ninguna entrada, ¿no? Refrescamos y ya está, no hay ninguna entrada. Y así, pues es más real, no significa que así no, ya no saben que el fichero no está creado, si está creado, eso es lo de menos, ¿vale? Y pues nada, pues eso simplemente. Una vez que comprueba que está creado el fichero, pasamos a leer su contenido con esto, decodificamos el JSON, que es una función de PHP, y al pasar al array, pues simplemente luego, con un for each, vamos recorriendo todos los arrays y vamos accediendo. Esto sería empezaría por la posición 0 y así sucesivamente
con los ítems que hubiese, ¿vale? Con las entradas que hubiese. Pues vamos accediendo a las distintas partes, tanto el título, el contenido y demás. Y se mostraría algo, por ejemplo, mira. Esto volvemos a cambiarle el nombre y lo dejamos como contenido. Uy, perdón. Como contenido.json. Y refrescamos y ya tendríamos, ¿ves? Ha leído las distintas entradas. Esto simplemente era para ir probando, que antes que estaba probando, viendo que todo funcionase, ¿vale? Aquí veis este asterisco, estos que estaba probando los insultos, y ahora os mostraré luego a la hora de añadir eh, qué insultos he filtrado, por si luego en un futuro queréis probar y cada vez vais viendo más insultos de la gente, pues vais filtrando más. Mira, le damos a añadir entrada, vendría esta parte, que sería el formulario de entrada, ¿vale? Aquí si se deja vacío, nos va a pedir que escribamos algo. Entonces el título es obligatorio, el contenido ya no. Pero el título es obligatorio y el nombre del autor, como pone aquí, si se deja vacío, será anónimo. ¿Vale? Y luego, modificar, pues lo mismo. Simplemente se le pasa el ID, se sabe cuál es el ID, recogemos, cogemos el contenido, lo mostramos. Y, por ejemplo, esta que pone tercera vez, vamos a poner por cuarta vez, modificamos y ya sale, modificado por cuarta vez, con la fecha de hoy. Eso sí, yo también modifico la fecha de hoy porque es como si modificas un post antiguo, pues vuelve a ser nuevo. También ya depende ahí de la política vuestra. Si en plan simplemente dejáis la misma fecha y modificáis los datos, o modificáis la fecha también, ¿vale? Yo he escogido modificar la fecha también por hacer algo, o sea, que simplemente ya ahí cada uno veis la mejor manera o lo que veáis mejor para vuestro sitio, ¿vale? Eso sí, también comentar que si va a ser una página web grande o lo que sea, es mejor siempre la base de datos. Esto simplemente de prueba por si queréis algo ligerito, alguna pequeña aplicación, algo para algo local, como imaginarse que con esta misma idea, como si un to-do list, ¿no? Que en vez de estar para crear algo rápido, en vez de estar conectándote a la base de datos, haciendo consultas, creando tablas y demás, simplemente con un fichero JSON, ya habéis visto que podéis guardar todo lo que queráis en ello, ¿vale? Simplemente tenéis que tener más programación, controlar todo de programación, tanto para ver si es la misma entrada, si no y demás. Ahora os mostraré cómo lo he hecho yo. Pues eso, pues nada, pues vamos probando, ¿vale? Una vez que vamos a crear una nueva entrada. Tendríamos a la parte de formulario. Esto es el CSS. Que simplemente le quería dar algo de estilos para que no estuviese para que no fuese muy cutre, pero bueno. Aquí lo único que hago es un formulario normal de toda la vida en el que simplemente luego mando al backend, que esto es lo que realmente nos interesaría para a la hora de guardar. Pues nos vendría nuestro fichero backend, que es este, y lo único que hago es, aquí también defino la fecha por defecto, porque nos interesa. He puesto la de Madrid, porque estoy ahora mismo en España, ¿vale? Y la cosa es, esto es simplemente una comprobación, luego trim para quitar los espacios vacíos antes y al final del texto, de las cadenas, para que por si una persona se mete espacio de más, pues para que uno ocupe, habitar esos espacios, para no guardarlos también. Pues una vez hecho eso, lo mismo, volvemos a comprobar si el fichero existe. Si el fichero no existe, simplemente significa que va a haber una nueva entrada y añadiríamos esa entrada directamente como un array, luego codificaríamos y crearíamos el fichero. Esto también lo que hace esta W es, si no existe, lo crea, y si existe, lo machaca, ¿vale? Que al final es lo mismo, básicamente. Pues eso, aquí lo que hago con esto de poner aquí el array es que siempre lo creo. Entonces, aquí
Luego, si existe, con esto conseguimos obtener todo el contenido y aquí lo decodificamos y lo pasamos aquí como un array. Entonces, al final, aquí cuando añado esta nueva entrada, que es un array, lo añado a JSON data, lo añado a una nueva posición. ¿Y cómo sé qué posición es? Pues simplemente con este count que tengo aquí, al principio lo tengo puesto como 0, pero luego, si existe el fichero, pues me va a contar el número de entradas que hay, y como sabemos que el array siempre empieza a la posición 0, pues si nos dice que hay 3 entradas, esto luego lo metería a la posición 3, y al final sería como si tuviésemos 4 entradas, ¿vale? Por lo tanto, esto me sirve tanto si hay o no entradas, porque si no hay entradas me diría que siempre que va en la posición 0, o sea, sería la única entrada, y si hubiese algo, pues me mandaría al número de entrada correspondiente. Simplemente creo un array con su clave valor, ¿vale? Y esto al añadirlo a una nueva posición, pues tendríamos como si fuese un objeto, en plan la posición 0 y sus distintas claves y valores, y la posición 1 con sus distintas claves y valores, y así sucesivamente, ¿vale? Habéis visto que no es nueva historia. Luego también, lo curioso es esto del tema de los identificadores. Aquí lo que hago es, si existe el contenido, tenemos algo, pues me vas a devolver la última entrada que hay, que es la más reciente, entonces es la que tiene el identificador más alto. En el momento que, por ejemplo, la base de datos, perdón, la base de datos, el contenido JSON se quede vacío, el identificador empezará por 1, ¿vale? Entonces esto lo único que hago es, aquí, compruebo contador, veo si contador es igual a 0, significa que el identificador va a ser 0, ¿vale? Aunque luego lo sumo. Aquí lo sumo para saber, yo interpreto que un fichero, que una entrada empieza igual que en la base de datos, pues con el auto increment, pues empieza en 1, ¿vale? Pues aquí compruebo eso. Si no hay entradas, lo pongo a 0, y si hay entradas, simplemente, imagínate que hay 2 entradas, entonces sería la posición 0 y 1. Pero si dejo al contador como 2, me estaría cediendo una zona a una parte del array que no existe. Por eso le resto 1 y así siempre accedo a la última posición. Tanto si hay una entrada, me dice que esto es 1, pues acabaría siendo 0, y accedería a la primera posición, que es la única que hay. Si hay 2, pues accedería a la 1, que sería la segunda entrada, y acceder al identificador. Entonces, eso me devuelve un número. Simplemente más tarde, en nuevo array, le añado ese identificador más 1, ¿vale? Entonces, si hay entradas, por ejemplo, hay 4 entradas, hemos borrado la entrada 3, para la que dé una nueva, se añadiría como 5. Borramos todas, ¿vale? O sea, borraríamos la 4 y la 5, nos quedamos con la 1 y la 2, y la nueva entrada sería el identificador 3, ¿vale? Entonces siempre va en función del último identificador que haya en ese momento. No tiene un identificador global a todas, que se podría mantener. Se podría directamente crear el fichero contenido si no se ha creado por primera vez, porque una vez que se crea ya se mantiene, ¿no? Pero entonces, si no se ha creado por primera vez, comprueba y lo crea, tener ahí una variable que fuese el contenido total, el identificador total. Y aunque se vuelva a quedar el fichero vacío, pues que siguiese por el último identificador que tuvo hasta su momento. Yo lo he hecho así por simplicidad y por hacerlo más rápido. Pero que aquí os da una idea para que lo tengáis en cuenta. Entonces, simplemente guardaríais en el array ese como objeto, ¿vale? Si os fijáis, aquí, a partir de las llaves serían los objetos, los distintos objetos, ¿no? Pues tener uno que sea específico para el identificador. Entonces vosotros sabéis que siempre en el array el 0 va a ser únicamente para el identificador. Y ahí simplemente tenéis una clave de valor que será el identificador igual a un número. Y el resto, a partir del resto, pues las entradas. Y así ya respetaría también más en el array como el identificador, que si es el 1 es la primera entrada y además. Eso ya lo hacéis como veáis. Yo lo he hecho así por simplicidad.
Y ya está, no tiene más historia. ¿Ves? Aquí me he hecho yo mi propia función para los insultos, que simplemente lo que hago es que en toda la cadena de texto reemplazo pues esta palabra si la encuentra por asterisco. Eh, hay dos, hay, a ver, está la función str-replace y luego está la irreplace. La diferencia entre estas dos básicamente es que una es case sensitive y otra es case insensitive. Esta, por ejemplo, que es case insensitive, lo que significa es que no distingue entre mayúscula y minúscula, lo que nos interesa, porque si no tendríamos que escribir la otra, por ejemplo, mierda, la M con mayúscula, la M minúscula, luego la M y la I mayúscula, la M, ¿sabes? Y así, un montón de combinaciones posibles. Con esto lo que te hace es que te quitas todo ese follón. Y por mucho que junte la palabra esta con otra, simplemente va a buscar la palabra donde se encuentre y la reemplaza. Luego seguramente mucha gente se saltará esto poniendo a lo mejor mierda la I con el 1, la E con el 3 y demás. Pues eso en un futuro va a ir. Por eso he dicho que para aplicaciones grandes no serviría de mucho. Pero bueno, pero en el caso de que fuese una aplicación grande, tendréis que tener una base de datos en la que iréis guardando, por ejemplo, formas de escribir esos insultos, ¿vale? Y a lo mejor con el tiempo, pues vais viendo qué palabras son más frecuentes, cómo lo usa más la gente, y la copiáis y la metéis en la base de datos, y así, hasta tener una buena base de datos de insultos, de distintas maneras de escribirlo y demás. Y esa sería la mejor forma de hacerlo. Luego, aquí ya hemos terminado. Pasaríamos a la parte de modificar, ¿vale? Bueno, de eliminar simplemente. Iremos primero a la de eliminar, que es más rápida. Por ejemplo, vamos a eliminar esta. No, vamos a eliminar esta de aquí, probando insultos. Le damos a eliminar. Ya se ha eliminado. Venimos al código de eliminar PHP. Lo que hacemos es, recogemos el identificador que queremos eliminar, ¿vale? Abrimos el JSON. Y si os fijáis aquí ya directamente compruebo si el fichero existe, ¿sabes? En plan, primero vemos que realmente se ha pasado el identificador y luego que realmente existe el fichero. Si no existe no vamos a hacer nada porque si no estaríamos mostrando error y demás, que no existe fichero, que no se puede abrir o, o estaríamos haciendo cosas y se nos quedaría colgada la aplicación. Entonces esto lo que hacemos es, si no se ha pasado ninguna idea, por mucho que exista el fichero, volvemos al index. Y si el fichero no existe y se ha pasado una idea, pues como no hay nada que borrar, pues volvemos al index, ¿vale? Pues una vez hecho esto, tendríamos el file getContents y una vez visto lo mismo de antes, leemos el contenido, decodificamos, vemos la cantidad de entradas que hay. Aquí comprobamos que por si acaso existe fichero y se pasa una idea, a lo mejor en ese momento alguien ya se ha adelantado y ha borrado, pues tú quieres ver que realmente hay algo que borrar, si no, pues simplemente lo mismo, sale este if y se redirige. Y si hay algo que borrar, pues el identificador lo recogemos. Aquí creamos un array de filtrado, que básicamente es un array nuevo, entonces con esto vamos copiando todo el array y lo vamos añadiendo. Entonces vamos copiando todo lo que sea distinto a este identificador, porque ese identificador es el que lo borramos. Entonces al final lo que hacemos es, tenemos el array original, que sería este, que es nuestra JSON, y este nuevo array que tendría todo lo del array original menos la entrada que coincidiese con ese identificador. Y al final lo que guardamos es el array filtrado. ¿Vale? Así que no tiene más historia. Así es como funciona. Y luego modificar funciona de la misma manera. Venimos, modificamos, ¿no? ¿Habéis visto cómo modificar? Pues aquí, ¿cómo muestro esto? Pues vale, si os fijáis, en modificar también se pasa unidad. Entonces lo que se hace es, primero, comprobamos que hay un ID. Si no hay un ID, volvemos a index, porque no habría nada que modificar, ¿no?
Una vez que hay algo para modificar, comprobamos si el fichero existe. Si no existe, salimos otra vez. Si no existe, es que no hay nada que modificar. Por mucho que tú pases un identificador, no hay nada que modificar porque el archivo no existe, ¿no? Una vez sabemos que el archivo existe, volvemos a comprobar lo mismo. Porque una vez puede que el archivo exista, pero que no haya ninguna entrada. O sea, que al final es lo mismo. Tenemos que comprobar que esa entrada existe, ¿vale? O que por lo menos que haya entradas para poder recorrer, ¿vale? Una vez que tú sepas todo eso, buscamos justamente la entrada que tenga ese identificador y recogemos el contenido que tiene, tanto el título como el contenido como el autor. Y el tiempo, yo ya lo he dicho antes, yo considero el tiempo de modificación con el tiempo actual, no mantengo el tiempo que se creó en su día esa entrada. Entonces, como que refresco la entrada y la vuelvo a poner de primera. Y simplemente teniendo todo eso, pues en un formulario ya vais viendo en los inputs, pues en Value, pues vamos mostrando los ecos con el identificador, así sabemos los valores que tiene, ¿vale? El identificador lo pongo como oculto de tipo hidden, para luego a la hora de mandarlo al backend modificar, pues simplemente saber qué entrada tengo que modificar. Y el, el text area lo mismo. Y lo mismo con el autor, ¿vale? Una vez hecho eso, le damos al botón de modificar, nos mandaría al backend, que es el encargado. Aquí, como veis, cojo el tiempo actual que hay en la base, que hay en el servidor. Hago lo mismo que hacía a la hora de una nueva entrada, los espacios, compruebo los insultos y demás. Aquí lo que haría sería obtener el contenido, el JSON, y recorrer. En caso, aquí, perdón, lo que compruebo es que tiene que haber efectivamente una nueva entrada. Bueno, perdón, una nueva entrada no, de que tiene que haber algo. Si no hay nada, es que, por ejemplo, justo en lo que tú ibas a modificar se ha borrado algo. La han borrado y ya no tienes derecho a modificar. Entonces, con esto, lo que hago es compruebo que hay algo, y si realmente hay alguna entrada, pues voy recorriendo, y la entrada que coincida como identificador, pues simplemente, como un array, simplemente accedes como un array, cambias su contenido y vuelves a reescribir todo y ya está. Ya tendrías todo hecho. Vale, aquí se me ha olvidado comentar una cosa, que es que en el index yo las entradas las voy metiendo, por ejemplo, las nuevas las voy añadiendo al final. Pero luego, ¿cómo hago yo para mostrar las más recientes primeras? Eso simplemente aquí. Si os fijáis, lo que hago es, una vez que yo ya tengo el array, aquí, pues con la función array reverse, lo que hace es invertir el array. Entonces, lo que estaba al final pasa a estar en la primera posición, y simplemente ya con un for normal, con un for each normal, voy mostrando todo. Pues como habéis visto, vamos a cambiar aquí, práctica realizada. Es que tengo un problema con mi ordenador, que el botón de la tilde no funciona y tengo que usarlo así. Vale, pues vamos a probar aquí, por ejemplo, a cambiar el autor. A ver, práctica realizada, corta B, y realizada por Amin. Aquí vamos a modificar el autor y vamos a dejarlo vacío. Y si os fijáis, pasa anónimo. Vale, vale, vale. Pues aquí me he equivocado en una cosa que os estaba diciendo, que resulta que la fecha coge la modificación de hoy, pero sigo mostrándolo con el mismo orden. A ver si sabéis por qué. Básicamente es porque yo no muestro por fecha, yo no ordeno por fecha, yo simplemente ordeno por tal como se insertó en su día. Entonces al final yo modifico la fecha, pero sigue manteniendo su misma posición en el vector. Eso lo que hace es que luego a la hora de invertir sigue estando en su misma posición.
Si esto se ha metido primero, esto segundo, pues esto va a seguir siempre siendo primero por el tema de los identificadores. Ahí ya lo que habría que hacer es una función de ordenación en función del tiempo, por ejemplo, de la fecha. O simplemente una solución más fácil es tú a la hora aquí de modificar, ¿no? Como simplemente, si lo que quieres hacer es mantener el tiempo, pues ya lo tienes, sin problema. Esta parte de aquí del tiempo, eh, ¿dónde está? Perdón un momento. Va aquí en modificar. Ah, que no estaba seleccionado. No. Esta parte de aquí del tiempo se comentaría. Y se mantendría siempre tal. O simplemente hacéis lo mismo que se hacía en eliminar. Copiáis todo el vector, menos lo que queráis modificar, y lo que queráis modificar lo añadís al final directamente. Ya pasaría a ser como una nueva entrada. Y con un nuevo ID. Y ya pasaría a estar a la primera posición. Así que simplemente habéis visto que he tenido ahí un pequeño despiste, pero ya veis cómo se soluciona. Entonces, al final es la manera en la que lo quieres tener. Tú puedes decir, esta entrada se hizo en su día, esta entrada es más antigua que la otra, por mucho que tenga ahora una nueva fecha, pero quiero que siga manteniendo como su entrada original en el array. Por mucho que yo la modificaba, vale, tú ves, hostia, esta entrada tiene una fecha más nueva que la que sale primera, pero ya sabes que simplemente es que se ha modificado algo y ahí tienes la última fecha en la que se modificó. Pero sigues manteniéndola. Pues como decía, perdón, es que al fin, a partir del minuto 26 con un par de segundos se me ha apagado el ordenador y se ha cortado el vídeo. Y me ha faltado explicar mejor lo último. Por lo que decía, entonces la única forma de alterar las entradas es con las fechas. O sea, cogéis un algoritmo de ordenación y vais comparando por fecha y ordenáis por eso y mostráis las entradas, o simplemente, si no os queréis complicar mucho la vida, se mantiene en las mismas zonas del fichero, y simplemente sabéis que si tenéis una entrada más reciente con una entrada más reciente y y alguna entrada más antigua con una fecha más reciente, es que habéis modificado esa entrada en tal. También podéis tener una fecha de creación y fecha de última modificación. Entonces la fecha de creación siempre se mantiene igual y la fecha de modificación va cambiando. Así siempre sabéis cuándo se ha modificado por última vez esa entrada. Lo que les decía, podéis simplemente tenerlo como cuando elimináis, ¿vale? Filtráis todo el array y dejáis fuera el que queréis modificar y lo metéis como si fuese una nueva entrada. Entonces siempre aparecería como último. Así que tenéis muchísimas opciones para hacerlo. Esto es una forma en la que yo he pensado para simplemente explicar el tema de JSON, cómo guardar, cómo modificar, cómo eliminar. Básicamente un CRUD, ¿vale? Sin tener que usar sin tener que usar una base de datos Oracle o MySQL o MariaDB o la que sea. Simplemente de esta manera, si vais a hacer algo de forma local, sencillito, pues para que veáis que podéis usar JSON. Yo he puesto un ejemplo de un tablón de anuncios, pero vamos, que puede ser cualquier cosa. Aquí faltarían datos como eh, que no se pudiese acceder desde navegador al contenido del JSON. Eso ya lo podríamos hacer por HTTP Access o demás, o que el usuario que haya metido un concreto el JSON, la entrada en el JSON sea el único que pueda modificarlo. Entonces para eso tendríamos que tener un JSON aparte que fuese como el login, ¿vale? En el que guardaríamos los usuarios con sus contraseñas y demás, para que veáis. Y luego otro JSON, el de las entradas, en el que un campo fuese el nombre del usuario. Y así ya veis que básicamente así
simularíamos una base de datos no SQL, que al final es eso. Tú tienes un array en el que tienes objetos y cada objeto pues tiene distintos atributos, ¿vale? Uno puede tener 5, otro puede tener 4, puede tener 3 y al final cada objeto pues simplemente tiene lo que tiene que tener. Pues para que veáis que no siempre hay que usar una base de datos, depende de la aplicación, si es más sencillita o más complicada, pues ya vais viendo qué queréis tener. Una base de datos relacional, pues siempre va a ser más consistente, pues tendréis el mismo gestor de base de datos, pues te da funciones como para comprobar si hay duplicados, si no, y ese tipo de cosas que os puede facilitar un poquito más la vida hacia gran escala. Y hacerlo así de esta manera, pues simplemente tú tienes, mediante programación, tienes que controlar todos los aspectos de cómo guardas el fichero, cómo accedes, los duplicados, las excepciones que quieras tener, o sea, todo sería a mano, todo hacerlo tú. Así que, por eso, depende para qué, pues te puede servir o no. Con lo otro ya tendrías que tener MySQL instalado y demás. Con esto simplemente sabiendo que con el formato JSON ya podríais hacer lo que quisierais. Simplemente os creáis varios ficheros y cada fichero, pues como si fuese una tabla. Y ya está, pues nada. Pues muchas gracias por haberme escuchado y nos veremos en el siguiente tutorial.